El acta de la sesión número 40 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión número 41 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Perdón, presidente. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, correspondiente al boletín 12.288-14. Oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual adjunta informes para dar respuesta a las solicitudes de la señora Rosario Carvajal y el señor Felipe Bastías. Ambos informes fueron remitidos a los correos de las personas mencionadas. Correo electrónico del señor Pablo Flores, director del Centro de Investigación Social, mediante el cual solicita ser invitado a una sesión para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 18.101 y la Ley General de Urbanismo y Construcción para regular el arrendamiento y el subarrendamiento y sancionar los casos en que sean abusivos. Oficio del Ministro de Salud, señor Emilio Santelices, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por labores propias de su cargo. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? No. Bueno, darle la bienvenida al ministro Monkeberg, a sus asesores, señores Parragué, Errázuriz y Gacitúa, con Z. Disculpa, pero es que te pusiste muy en un extremo y eso siempre invisibiliza. Anótenlo como a la vida. Primero quiero saber si está la señora María Paz Grandón aquí. ¿No? Lo que pasa es que en el cálculo de tener la sesión completa habíamos pensado escuchar al Ministerio de Salud con respecto al proyecto de ley de subarriendo abusivo y luego pasar al proyecto de integración social. Confirmó su asistencia a nombre del Ministro de Salud, la señora María Paz Grandón, pero no estando aquí propongo que pasemos a integración social hasta nuevo aviso. ¿Tenemos cómo? No, pues subarriendo lo vamos a suspender hasta nuevo aviso. Y pasamos directamente a integración social, donde tenemos urgencia y cerca de 100 indicaciones, me informa la Secretaría. Sí, diputado Olivera. Varios, perdón, que yo quería dar las bienvenidas antes de los varios. Por favor. Bienvenido, ministro, y a su acompañante. Me llegó por correo electrónico la solicitud de la señora Valeria Busto, que pertenece al Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor. Solicita ser recibida en esta comisión, presidente. Muchas gracias. Sí, hay un pequeño problema, que entiendo que esa solicitud del Comité Santiago Multicolor es con respecto al proyecto de integración social. Y yo entiendo que de acuerdo a reglamento ya habría terminado la etapa de audiencia por el hecho de haberlo aprobado a favor. En todo caso, yo y otros diputados nos hemos reunido con ella y podemos hacerle llegar los antecedentes al resto de la comisión que ella nos ha presentado. ¿Ya? Diputado Bobadilla. Yo sugiero que se le conteste formalmente que la diputada Olivera solicitó ser recibida en esos términos y que no es posible por las razones que usted ha dado. Secretaria. Ministro, ¿usted quisiera comenzar? Por favor, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Usted sabe que siempre los echo de menos. A veces más, a veces menos, pero los echo de menos. Sí, claro, las regiones. Está muy bien. Y nunca estoy tranquilo. A ver, miren, lo primero que quería comentarles era que hicimos el trabajo tenemos una presentación, quizá está un poquito, no es que esté clara la presentación, hay mucha luz porque entiendo que aquí se... Voy a solicitar, que esto se hace por micrófono, me explicaron, que por favor se baje la luz para poder ver la presentación.
Ministro, sigue teniendo la palabra. Sí, oiga. Gracias, presidente. Oye, varias cosas. Contarles que este proyecto, una vez ingresado, hubo una serie de invitados y es importante que, más que recordarlo, tenerlo presente, que se hizo un buen trabajo de escuchar y de un proceso de audiencia y que además nos sirvió mucho a nosotros, por eso lo queríamos recoger, nos sirvió mucho a nosotros porque hubo muchas dudas que se pudieron ir recogiendo, no solamente dudas, sino que sugerencias que también se fueron recogiendo y también eso con motivo de la conversación con ustedes y con cada uno de los parlamentarios respecto de ideas, propuestas. Unas están recogidas en las indicaciones, otras seguramente están recogidas en las indicaciones de ustedes, que algunas he podido conocer ya. La idea del gobierno y la idea nuestra en el ministerio es que saquemos este proyecto adelante y ojalá con el mayor consenso posible. Y duró poco la baja la luz. Entonces, pero... Voy a solicitar de nuevo si se puede bajar la luz para poder ver la presentación. Oye, entonces, continúo, presidente. Y yo creo que el gran activo de estas personas e instituciones que fueron invitadas es que muchas de ellas, yo diría la gran mayoría, estaba de acuerdo en lo central de la necesidad de hacer modificaciones, de fomentar mayor integración y de los instrumentos que estábamos planificando y proponiendo como necesarios para esto. Hay varias cosas que a mí me interesa, porque ya tuvimos un proceso largo de debate, de discusión, de reflexiones, de conversaciones con ustedes, y evidentemente, cuando nosotros partimos con la presentación de este proyecto, no en esta sala, sino en una cercana, había quizás desconocimiento por muchos de ustedes respecto del contenido del proyecto. Evidente que tenía que ser así. Pero hoy día ya hay más conocimiento, manejamos mucha más información en común todos los miembros de la comisión y con la gente del ministerio y conmigo mismo. Entonces, queríamos partir porque nos han planteado varios parlamentarios lo del reglamento. Y volver a recordar, nosotros, el 2014, 2013, digamos, se dictó una ley que permite estos beneficios urbanísticos, que es una ley de unos 3 o 4 frases y que está resumida en esas 3 primeras líneas. O sea, hoy día el Ministerio ya tiene la facultad de ir avanzando en mayor integración. ¿Qué ocurrió desde 2014 hasta el 2018? No pasó mucho respecto del reglamento que necesariamente tenía que producirse para poder avanzar en esa necesaria integración. Entonces, existe la ley, que es la ley 20.741, y el reglamento, nosotros recogimos parte del trabajo que había hecho el gobierno anterior, la ministra, y lo retomamos nosotros y se dictó el reglamento. Y hoy día el reglamento está dictado y está en la Contraloría para toma de razón y publicación, lo que nos va a permitir avanzar ya en estos beneficios urbanísticos que permita integración en ciertos barrios, en ciertos sectores de diferentes ciudades que nosotros vamos a ir modelando o de diferentes comunas. ¿Y qué es lo que pasa con el proyecto de ley? Que es el paso siguiente, es tratar de mejorar lo que hoy día ya existe. Por eso es importante que ustedes lo tengan claro y reafirmarlo. Entonces, no es que nosotros vamos a dictar ahora una ley y después vamos a hacer un reglamento. El reglamento y la ley ya se dictó, pero evidentemente le falta, hay que mejorarlo y eso es lo que queremos conversar con ustedes y avanzar en una propuesta legislativa que ya se presentó y que hemos presentado indicaciones. Y ese reglamento, porque muchos tenían dudas respecto de qué pasaba con ese reglamento, genera lo que les decía, que están ahí los cuatro puntos, que es garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, revertir actuales situaciones de segregación social y urbana, evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación y establecer una política de suelo para promover la integración social. Eso es lo que busca el reglamento, que ya está en la Contraloría y que está para toma de razón y publicación. Y la norma, que está en las 3 frases de arriba, lo que busca es promover el mayor acceso de las personas a los beneficios de la ciudad, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lograr eso, podrá establecer incentivos urbanísticos en los proyectos de vivienda integrada en lugares determinados. De ahí se desprende toda la reglamentación. Y la reglamentación, que es lo que yo quiero comentar, que ya está en la fase final, tiene una serie de artículos que están dentro del Reglamento Especial de Viviendas Económicas y
que dice relación con los proyectos de viviendas integradas. Y trata exactamente los temas que están ahí, en el 661, 662 hasta el 668, que es la obligación de contemplar viviendas con subsidio para acceder a los beneficios normativos, criterios para determinar los predios que podrán acogerse a los beneficios normativos, normas urbanísticas que podrán ser objeto de beneficio normativo, elaboración de la propuesta con informe potencial urbano, procedimiento de consulta a la municipalidad, establecimiento de beneficios por resolución, plazo de vigencia de los beneficios, porque sabemos que estos beneficios no son eternos, incompatibilidad entre estos beneficios y otros contemplados en la normativa y reglas para la efectiva asignación de las viviendas a los beneficiarios de subsidio. Eso hoy día nosotros lo trabajamos, lo elaboramos, está en la Contraloría y viene de una facultad que nos dio este mismo Congreso hace 4 años atrás o 5 años atrás. Entonces, eso lo quería dejar meridianamente claro. Y para recordar un poco más, y que surgieron dudas, ese reglamento y esa norma del 2014, pues como dice ahí, puede establecer beneficios en cualquier parte de una comuna. Lo vuelvo a reiterar, el reglamento establece criterios y límites territoriales y ahí lo ponemos por escrito. Claro, respecto a los cuales serían los predios en los que podrían aplicarse los beneficios y normas urbanísticas, y lo vamos a explicar ahora rápidamente para que quede meridianamente claro. No es que el ministro se le ocurra y surja, aparezca iluminado algún día, no sé si tanto, y diga... ¿Ah? Y por eso nosotros lo reglamentamos. Y lo reglamentamos limitándolo fuertemente. Entonces, y esa fue la ley que se aprobó aquí en el Congreso. Está bien. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que el reglamento lo que busca es limitar esa facultad de manera importante y de manera bastante estricta en una reglamentación que se tiene que ir a toma de razón con la Contraloría. Ustedes saben muy bien que la Contraloría en esto es exigente y busca ponerle límites y cortapisa exigente a esa facultad que hoy día existe. Entonces, ¿cuáles son, en términos simples, para que ustedes lo tengan claro, a qué se refiere el reglamento, que, vuelvo a reiterar, ya está en la Contraloría? Es generar ciertas situaciones que estaba en la lámina anterior, que es distancia máxima de circulación o recorrido peatonal a ciertas infraestructuras, espacios públicos o sectores urbanos. Vale decir, ¿dónde pueden estar estas zonas de integración? Estos lugares donde vamos a poder entregar beneficios urbanísticos en lugares que estén a una distancia máxima de circulación o recorrido peatonal a ciertas infraestructuras. ¿Cuáles son esas? Metro, vías troncales de circulación, de transporte público y lugares donde haya áreas verdes o buen equipamiento. Y vamos a poner ejemplos. Y ahí está el primer ejemplo, el primero, el que está más atrás, que es lo que siempre la lámina que le hemos mostrado. El metro está en el medio y existe normativa, por ejemplo, en una comuna que permite la construcción de 10 pisos, por decir una cifra, y la comuna al frente, al otro lado del metro, permite 2 pisos. Entonces, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que si hay una inversión pública hecha por el Estado, lo lógico es que alrededor de esa inversión pública hecha por el Estado se produzca la densificación. ¿Qué densificación nosotros decimos? Densificación donde yo puedo construir 2, ya sabe que más construya 6, por decir un ejemplo, pero parte de esas viviendas tienen que ser para familias de menores ingresos que accedan ahí con subsidio habitacional. Finalmente es eso. Y esa misma lógica y esa misma condición ocurre en los ejes estructurantes del sistema de transporte público. Donde hay ejes estructurantes del sistema de transporte público, lo mismo. Necesitamos densificar y lo que buscamos es dar señales que si el plano regulador no lo permite, que se permitan ciertos beneficios urbanísticos acotados en el tiempo, porque además en el tiempo no duran menos de 5 ni duran más de 10 años, y con una serie de limitantes que las vamos a ir contando, y por lo tanto en esas zonas también se puede construir vivienda de mayor altura, pero asociado a lo que les venía comentando, viviendas de integración, vale decir, familias que accedan ahí, familias con subsidios habitacionales o ayudas del Estado. Y el tercero es en aquellos lugares donde se concentren varios equipamientos o espacios públicos, porque existen comunas, por ejemplo, más pequeñas, que no tienen metro, no tienen vías troncales o estructurantes, pero sí tienen barrios bien equipados, donde hay colegios, donde hay hospitales, como lo dice ahí, donde hay un equipamiento comercial, donde hay una área verde. ¿Es ahí un lugar que se construyen solamente 2 pisos? ¿Es un lugar donde se podría gatillar una mayor densificación? Sí, perfectamente se podría hacer. ¿Y qué nos dijo el Congreso en esa época? Que esto lo tenemos que hacer con consulta a la municipalidad.
efectivamente nos dijo que teníamos que hacerlo con consulta a la municipalidad, y lo que nosotros recogimos también a instancias, en ese reglamento, a instancias del diputado Telier y otros parlamentarios, es que eso sea, la municipalidad sea, nosotros lo redactamos y dijimos al alcalde y al consejo municipal, para que nos entreguen su opinión en un plazo de 60 días y prorrogarle hasta 90 días, y ellos hagan la participación que quieran en el reglamento, ellos nos den su opinión respecto de esos beneficios urbanísticos que se van a otorgar. Entonces, eso es, sí, claro, la opinión es lo que señala la ley del 2014. Entonces, ¿qué es lo que opinan de esto? Ahora, lo lógico, y nosotros ya estamos modelando ciertas zonas donde creemos que puede existir esta mayor densificación, esto se tiene que hacer con los alcaldes, porque es evidente que si yo habría que estar vuelto loco de la cabeza o de otro lado para pretender avanzar en densificación en una determinada comuna si uno no está de acuerdo con el municipio, con el alcalde, para poder potenciar ciertas zonas. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que ya hemos venido conversando con ciertos alcaldes y de diferentes lugares de Chile, no solamente de la región metropolitana, donde uno normalmente se le viene a la cabeza quizás ciertos barrios, sino que de diferentes alcaldes que nos han planteado, incluso han ido a conversar con nosotros, viendo que se viene esta normativa aprobada por un reglamento, nosotros nos estamos adelantando y conversando con ellos. Por ejemplo, alcaldes como el de Pedro Aguirre Cerda, tuvimos conversación con él, nos decía, pucha, a mí me gustaría ver cómo podemos empezar a desarrollar esto. El propio alcalde Jadwe lo ha señalado respecto del metro que pasa por la comuna que a él le toca dirigir, y él ha hablado ya que cerca de ese metro tendría que haber mayor densificación. ¿Qué alternativas tiene? Plano regulador, modificarlo y hacer una cosa distinta, o avanzar en estos incentivos en ciertas zonas. Entonces, en eso consiste el reglamento, a eso estamos apuntando, y eso es lo que nosotros queremos que parta pronto, y estamos en la fase ya final. Y ese reglamento, que está a puertas de una toma de razón y una publicación posterior, tiene una serie de limitantes, como les digo, a la facultad que tiene el ministro, y que son limitantes que dicen relación con informe de la Seremía de Transporte respecto si el barrio donde van a aplicarse estos beneficios tiene capacidad para recoger la mayor cantidad de personas y automóviles y tránsito que va a ocurrir ahí. Tenemos que tener en consideración los índices que está llevando adelante el Instituto Nacional, o sea, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que son los índices los indicadores estándar de calidad de vida urbana, que nos indican y que han salido muy publicitados en estos días en la prensa, cuál es la calidad urbana de las diferentes comunas, que es el Consejo de Desarrollo Urbano a través de sus estudios, más el INE, el que los está publicando, y que son verdaderos mediciones que nos permite saber cómo está el desarrollo de la ciudad y de los barrios en diferentes comunas. Entonces, esos son lo que hoy día existe, lo que estamos empujando, y nosotros hemos venido al Congreso, y lo vuelvo a reiterar como lo hicimos al principio y ahora, porque lo que queremos mejorarlo, y queremos potenciarlo para adelante. Y es lo que queremos que ya en esta fase de discusión en particular, y les vuelvo a reiterar el agradecimiento por la aprobación en general del cambio de ley y de mejora en una serie de cuerpos normativos, más las indicaciones y propuestas de ustedes, más las indicaciones que nosotros pudimos traer y presentar, los que queremos que se aprueben y los podamos despachar al Senado, porque entendemos que es una ley buena, justa, necesaria, mejorable absolutamente, pero que requiere de decisión y requiere de un buen acuerdo. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos planteando y lo que le estamos pidiendo al Congreso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ley? Ustedes lo tienen más o menos claro, pero yo quiero referirnos un poco a las dudas que han surgido y a las indicaciones que nosotros traemos acá, para que las tengan claras y bien presentes. La primera es lo que dice en relación con el cambio de nombre. Dentro del objetivo del Ministerio, lo habíamos planteado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo surge el año 65 y ha ido mutando hace bastante tiempo en una lógica más de urbanismo, de ciudad, de planificación, de pensar, de planificar el suelo, el territorio y no solamente la construcción de vivienda. Y por lo tanto entendíamos que con nuevas facultades que le estamos dando al Ministerio y con ese nuevo giro que le estamos dando hace bastante tiempo, creíamos y entendemos
que es muy legítimo que adoptar el nombre de Ministerio de Ciudad y Vivienda, pero a instancias del diputado Jarpa y otros parlamentarios nos decían qué pasa con las zonas rurales, qué pasa con todos los programas de habitabilidad rural que nosotros llevamos adelante y con la planificación del territorio. Pues bien, entonces lo recogimos, esa indicación o esa solicitud de varios parlamentarios, y le sugerimos a la comisión, a través de indicación, que el nombre del nuevo ministerio sea Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, que se relaciona además con la Comisivit, que es la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio, que fue aprobada también por el Congreso y que hoy día existe, tiene existencia legal y que preside el Ministerio de Vivienda y que dice relación con planificación territorial y una serie de otras facultades que surge de la norma de la ley de descentralización y de elección de gobernadores que se aprobó hace un par de años atrás por el Congreso. Entonces, esa era una de las primeras indicaciones que les queríamos comentar. La segunda, que más que indicación es también despejar una duda, y que lo dice ahí, ¿las nuevas facultades y atribuciones serán las únicas que tendrá el Ministerio? No, lo que nosotros estamos es agregando nuevas facultades a las 15 que ya tenemos y que están en la ley que creó el Ministerio. Entonces, estamos entregando nuevas facultades que dicen relación con mayor integración social. Y eso queremos dejarlo claro. No es que estemos reformulando todo el Ministerio, sino que estamos agregando nuevas facultades a las ya existentes. Después, esto yo creo que es una norma muy importante y que yo creo que va a empezar a resolver el tema más de fondo. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Nosotros hoy día tenemos planificación territorial donde no se hace cargo esa planificación territorial y de la comuna de la integración. Vale decir, los planos reguladores no establecen normativa, incentivos, ni piensan ni tienen dentro de sus objetivos, quienes son los planificadores, de que la integración forme parte del desarrollo de la comuna. No, hay muchos que sí y otros que no. Y eso pasa por muchas razones, pero bueno, una es porque la ley no lo pide o no lo está exigiendo. Entonces, nosotros creemos que esta es la solución de fondo, porque que nosotros tengamos beneficios urbanísticos como ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda para permitir densificación es una solución buena, pero no es definitiva. Esta es la solución definitiva y nosotros creemos que va a marcar la diferencia. Que cuando se dicten los nuevos planos reguladores o cuando se actualicen los nuevos planos reguladores, que se tienen que actualizar cada 10 años, esta comisión aprobó esa norma hace un par de años atrás, que es la ley de transparencia en el mercado de suelo, los planificadores comunales, vale decir, los que piensan esto, más los concejales, más la comunidad, más el alcalde, etcétera, tienen que tener dentro de su desarrollo del plano regulador esto también. ¿Cómo me hago cargo de la necesaria integración en mi planificación de la comuna hacia adelante? Y eso tiene que ser, a mi juicio, una obligación legal y creo que es un cambio importante. Y aquí hay un cambio importante porque acá lo hacemos no solamente a modo de podrá hacerlo, sino que deberá hacerlo, junto con otras consideraciones que tiene que tener el municipio y la comuna cuando planifica su territorio, también tiene que tener la integración social como algo relevante. Y entendemos para el gobierno que esto es un objetivo que se debe cumplir y se debe cumplir de buena manera. ¿Qué otra cosa estamos modificando acá? Miren, en el año 2014, cuando se aprueba la normativa, 2013-2014, los beneficios estaban asociados solamente a que yo dejo construir en una determinada zona más pisos, pero que parte de esos pisos vayan a viviendas de integración, vale decir, a familias que van a acceder ahí con subsidio. Nosotros creemos que, aparte de eso, debería entregarse la facultad para que mejoremos el entorno, el barrio donde se van a producir estas mayores densificaciones. Como por ejemplo, poder lograr que haya una revitalización del sector a través de equipamiento, a través de un mejor espacio público. Vale decir, esto es una suerte de aporte al espacio público, no es una suerte, es un aporte al espacio público de la mano con la integración. Entonces, cuando se otorguen los beneficios, esos beneficios van de la mano con usted. Tiene que tener bien de integración, pero además una plaza. Tiene que tener bien de integración, pero además un equipamiento para el barrio, para el sector. Vale decir, ir mejorando el barrio de buena manera, no solamente con viviendas de integración, sino que también con otro tipo de equipamiento, ¿ya? Eso es dentro de las indicaciones que nosotros también las traemos bastante más explicitadas y bastante mejor explicadas. Otra de las dudas y otra de las cosas que les quería comentar, porque yo he escuchado por ahí que esto es
un entregar el beneficio urbanístico en una suerte como de cheque sin fondo o en blanco. Yo ya no giro cheque, así que eso ya es importante. Puro red compra. Entonces, ¿cómo está, diputado? No, sí, está muy bien. Oye, entonces lo que pasa es lo siguiente, presidente. Existen beneficios urbanísticos, los hemos comentado varias veces en la ley, como el conjunto armónico o fusión predial, que yo junto terrenos y puedo construir más. Existen. Y esos beneficios son automáticos. Esos sí que son... usted cumple los requisitos y haga lo que le permite la ley, ¿no es cierto? Y hay conjuntos armónicos re buenos que han surgido, como la Juan Antonio Ríos, en los años 40, 50, pero hay otros que la verdad que no cumplen el objetivo. Entonces, acá no hay un beneficio urbanístico automático. Aquí hay que hacer una serie de demostraciones, modelaciones y finalmente una resolución de la autoridad, en este caso del Ministerio de Vivienda, el que autoriza esos beneficios. No es que una persona vaya pasando por un barrio y diga, yo quiero acá este beneficio urbanístico y por lo tanto me compro un par de terrenos, lo presento al ministerio, ni siquiera lo presento al ministerio, cumplo los requisitos y ahí construyo casa y le dejo unas pocas a familias con subsidios. No es así. Es bastante más pensado. Hay que argumentar, hay que presentar una serie de planteamientos, como les decía, informe del Ceremi de Transporte para ver si la carga que va a tener ese determinado sector o territorio aguantaría mayor densificación, etcétera. Y por eso surgen los conceptos de densificación equilibrada. Y eso viene de la mano con una resolución del Ministerio que lo autoriza. Entonces no es automático, no es en blanco, no es un beneficio al que lo quiera recoger, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos y que está muy limitado en el reglamento, que es lo que a nosotros nos interesa. Después, el impulso de proyectos de vivienda integrada, que es una de las dudas que nos han planteado varios diputados, digámoslo todos, reemplaza o anula los otros programas habitacionales por ningún motivo. O sea, nosotros tenemos una línea de financiamiento de viviendas a través del DC49, vivienda social sin deuda, que es único, y yo creo que el modelo, no sé si haya otro país que tenga un sistema como el nuestro de vivienda social sin deuda, donde se accede a través de un ahorro que las familias llevan adelante con comités y conjuntos, y se produce un conjunto habitacional y las familias llegan a tener su vivienda definitiva. No se toca. Al revés, nosotros lo seguimos revitalizando y esperamos que esos proyectos también lleguen a estas zonas donde podamos otorgar estos beneficios urbanísticos. Ojalá que esos proyectos no solamente se hagan en la periferia, sino que también en estos lugares. A eso me quiero. Estos son facultades que nos permiten que los diferentes programas puedan acceder a estos beneficios. Entonces, sigue existiendo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda Social sin deuda, sigue existiendo el subsidio a los sectores medios, sigue existiendo el subsidio de arriendo y un largo etcétera, que son un poco los tres principales subsidios a los cuales las familias acceden. Y no lo reemplaza, sino que son beneficios que permiten que en ciertas zonas donde antes no se podía llegar con estos subsidios y estas familias no podían acceder, hoy día a lo mejor puedan acceder, o en ciertas zonas donde estaban muy mal equipadas, hoy día tengan mejor equipamiento a través de estos beneficios. Eso también lo queríamos dejar en claro. Y yo ya voy terminando. Lo otro, que es muy centralista. Mire, hay un procedimiento que nosotros hemos establecido. ¿A qué le llamamos centralismo? Que alguien tiene que cortar el queque. Porque se dice que no hay consulta. Mire, yo creo que la planificación, en algún minuto alguien tiene que decidir y alguien tiene que ejecutar. Y en este caso, la planificación la tiene la comuna, como siempre ha sido, a través de su plano regulador. Y estos son beneficios específicos. Estos beneficios específicos se le otorga la facultad al ministerio para que los ejecute. No son automáticos, les decía. Segundo, hay que preguntarle al municipio y, a su vez, al Consejo Municipal para que nos dé su opinión en un plazo bastante razonable de 90 días. Estamos hablando de 3 meses respecto de un trabajo que se va a venir realizando con anterioridad de todas maneras. Evidentemente, el Consejo y el municipio puede consultarle a la comunidad en ese proceso de qué opina, sobre todo la gente del barrio. Eso no hay ningún problema. Y hacer llegar esa decisión. Y esa decisión alguien tiene que tomarla. Y es lo que nosotros hemos planteado, que sea el ministerio o, en su también
posibilidad los gobiernos regionales, porque eso también está establecido, que a lo mejor no quedó claro, también está establecido que los gobiernos regionales puedan avanzar en ir creando a través de sus planes intercomunales estos beneficios a las comunas de su determinada región. No es una facultad exclusiva solamente del ministerio, sino que también de los gobiernos regionales con motivo de la elección de gobernadores y de todas las nuevas facultades que van a tener. Entonces, eso también está más que presente. Otra de las preguntas, que también era importante, y lo hemos conversado, esto no sufrió mayores indicaciones porque había más bien consenso, es que familias que accedan a estas viviendas tengan la prohibición de arrendar y de enajenar estas viviendas, porque eso es muy necesario, y si llegan a habitar esas viviendas y de repente quieren cambiarse, como es habitual, antes del tiempo lo puedan hacer, en la medida que esa vivienda siga siendo habitada y adquirida por una familia con subsidio habitacional y ellos se vayan a otra vivienda con subsidio habitacional, salvo que no necesiten, simplemente porque mejoraron su condición económica a lo mejor y por lo tanto la venden y compran una vivienda nueva. Pero la que estaba ahí la tiene que comprar una familia que pueda acceder ahí con subsidio habitacional, porque lo que nos interesa es que la integración se siga produciendo. Entonces eso también está establecido en la normativa y creemos que es importante. Y respecto, y ahora sí que termino con los temas de arriendo. Había muchas dudas respecto de lo que están señalando muchos invitados y los parlamentarios. Miren, cambiamos varios temas. Uno es que, a ver, conceptualmente ustedes lo saben muy bien. El principal desafío y objetivo del Ministerio de Vivienda es entregar vivienda en propiedad a la familia. Eso es, a través de suelo que disponemos, ya sea que adquirimos o que disponemos, o que nos transfiere en forma gratuita el Ministerio de Bienes Nacionales u otras instituciones del Estado. Y las familias de manera organizada o de manera individual acceden a esas viviendas. Y eso es nuestro objetivo principal, pero entendemos también que el déficit hay que hacerlo disminuir, y para hacerlo disminuir, y entendemos también que hay una tendencia de familias y personas más jóvenes que ven el arriendo como una alternativa, ¿por qué no acceder a mayor oferta de arriendo? Y ahí surge la idea, que sabemos ya que Irlanda acaba de iniciar un proceso similar al nuestro, de concesión de suelo público para construcción de viviendas en arriendo. Los suecos también han avanzado bastante en eso, donde en suelo público se pueda construir viviendas y que parte de esas viviendas digan relación con arriendo protegido, vale decir que puedan acceder familias con una renta de arriendo máximo que no exceda de lo razonable, que se va a fijar también por el Ministerio, y lleguen ahí con subsidio habitacional. Surgieron dudas. ¿Cuáles eran las dudas? Y que han surgido, que nosotros ahora vamos a cambiar la política pública en materia habitacional y que ahora vamos a dedicarnos a hacer vivienda en arriendo, y que los comités y las viviendas y las familias de comités que quieren viviendas para adquirir no van a tener acceso a suelo. No es así, evidentemente no es así. Lo que queremos es un complemento, entendiendo que nuestra principal obligación es seguir construyendo viviendas para transferir a la familia en dominio, que es lo que más quieren. Pero también queremos reservar una parte para poder construir viviendas en arriendo. Yo siempre pongo el ejemplo de Cerrillos, que el diputado Telier a veces nos ha preguntado. Lógico que en Cerrillos tiene que haber familias del DS49, lógicamente tiene que haber familias de integración, va a ir ahí la vía de los panamericanos, pero también en una zona que es tan extensa puede existir un lote o dos lotes para que haya también viviendas en arriendo, para que puedan acceder las familias. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y lo queremos hacer no solamente en suelo público, sino que también en suelo privado. Ahí no necesitamos autorización legal, basta con las facultades que nosotros tenemos, pero sí en suelo público necesitamos una autorización legal, y por eso la estamos pidiendo al Congreso. ¿Quiénes van a desarrollar esos proyectos? Y eso es lo que nos habían preguntado muchas veces, y quizás no estaba bien explicado en la ley, y por eso presentamos esta indicación. ¿Pueden hacerlo el sector privado? Lógico. La política habitacional de Chile de los últimos 40 años y más es diseñada, fiscalizada y ejecutada por el sector público, por el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, de la mano, en lo que dice relación con la construcción, con el sector privado que nos permite la construcción de esas viviendas. Y aquí lo que queremos hacer es exactamente lo mismo. ¿Quiénes van a construir esas viviendas en arriendo? Los privados, y los privados con lucro o sin fines de lucro. Empresas constructoras que quieran entrar en esto, pero también fundaciones, personas jurídicas de derecho público, como pueden ser los municipios, lo dejamos expresamente establecido, las cooperativas, las corporaciones, las fundaciones, si quieren aventurarse
como se han aventurado también en construcción de vivienda definitiva para transferir el dominio, también en avanzar en esto, que nosotros lo vamos a aplaudir, hagámoslo, y hagámoslo de buena manera. Y con la posibilidad de que resulte que sea una gran oferta de arriendo para ciertas familias. Entonces, no es solamente para que ciertas empresas lo hagan, sino que es personas jurídicas de derecho privado como personas jurídicas de derecho público, con o sin fines de lucro. Y eso lo queremos dejar bien claro. ¿Cuál va a ser la ganancia que van a tener ellos? Las rentas de arrendamiento, si no es más que eso. Y eso también lo hemos dejado bien claro. Las rentas de arrendamiento, producto del arriendo que van a producir esas viviendas, son sus ganancias y pueden ser administradas por ellos mismos o por una fundación o por unos terceros, administradas en lo que dura ese proceso de arriendo, porque alguien tiene que hacerse cargo de los gastos comunes, alguien tiene que hacerse cargo de la mantención del edificio y un largo etcétera. Eso lo pueden hacer las mismas empresas concesionadas o terceros, que pueden ser personas también sin fines de lucro y creemos que perfectamente se puede hacer y eso lo establecemos también en las indicaciones. Y por último tenemos el rol fiscalizador del Servio, que también se planteó acá, expresamente, si no me equivoco el diputado Caso, el diputado René Valgarcía, pero lo plantearon que el Servio tenía que fiscalizar estas viviendas en arriendo. Evidentemente nosotros establecemos, y lo establecemos con fuerza ahora también en la indicación, que el Servio es el que tiene por objeto fiscalizar que estas viviendas se arrienden como corresponde, que cumplan sus objetivos a los cuales se fijaron, y que además la obligación de devolverlo al Estado, porque en algún minuto se devuelve al Estado y tiene que devolverse en buen estado. Entonces también que se devuelva en buen estado, porque el Estado en 15 años más se va a hacer estos edificios completos o estas viviendas completas, y ahí verá el Estado si es que las vuelve a licitar o las transfiere a las personas en propiedad. Entonces, en eso se traduce la indicación de los arriendos. Esto es más o menos lo que queríamos explicarle. Espero haber sido lo suficientemente claro, pero lo que más me interesaba a mí era dejar en claro que hoy día existe una norma, existe una ley, tenemos un reglamento que está avanzando, que está en su etapa final, que nos va a poder empezar a desarrollar una mayor densificación en ciertas zonas que nos permitan integración. Pero además le estamos pidiendo al Congreso ciertas modificaciones que mejoren estas facultades, que las regulen, que las ordenen y que las hagan caminar como corresponde. Y eso es lo que creemos que sería bueno, presidente, poder empezar a discutir, votar en su minuto y ir sacando adelante para despacharlo a la sala, si a ustedes les parece, y posteriormente al Senado. Gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro. Le informo a los diputados y diputadas, primero que tenemos un reemplazo, que es el diputado Sabaj, que reemplaza al diputado Calisto, que está presidiendo una comisión en forma paralela. También quisiera informar que la comisión está citada hasta las 18:30. Hay sesión especial a las 19. Y nosotros teníamos citado al Ministerio de Salud, de común acuerdo. Llegó la señora Grandón, jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. ¿Lo digo bien? Entonces, que si podemos, antes de continuar, ministro, acordar cómo vamos a dividir el tiempo para no... ¿Cómo? En representación del ministro de Salud, señor Emilio Santelice, asiste la señora María Paz Grandón. El ministro de Salud. Yo te diría que... No, de hecho sí. De hecho, llegamos a acuerdo que era o algún representante. Sí. Yo le pediría a los diputados del oficialismo que le facilitemos al gobierno su trabajo. Diría a usted como presidente de la comisión que cuando se trata de este tipo de proyectos también ponga lo suyo, porque usted votó en contra de este proyecto. Pero es que estoy hablando del otro. Entonces, la propuesta que les tengo es, pasemos de 18:30, que está citada, a 18:45, ¿no? Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Hoy día es un día anormal para la sesión de la Cámara. Terminamos muy tarde la sesión de la mañana por la larga votación, todos sabemos. Pero resulta que hay algunos diputados aquí, y yo en particular, que a continuación de esta comisión tengo otras. Tengo dos comisiones en paralelo. Entonces yo le pediría que, y esas comisiones no se desplazó el horario de inicio, solamente se desplazó el horario de la comisión del primer bloque de la tarde.
Lo lógico sería, aunque no lo acordó la sala, que todo se corra. Que todo se corra, pero como ya no se corrió, nosotros tenemos que poner nuestra buena voluntad y que el horario de término del primer bloque sea antes que comience el segundo. Perfecto. Porque si no, no vamos a poder ir al segundo bloque. ¿Les parece entonces discutir sobre integración con el ministro hasta las 18:10 y luego darle la palabra a la señora Grandón? Ya está a las 18. Pero para No, votar no, no. todo el proyecto. No. Ah, No, para no. votar la idea de legislar el proyecto de... Sí, pues. Sí. Sí, diputado Espinosa. Una sugerencia. Sí, pues. Yo creo que hoy día fue un día, como lo decía el diputado, 20 minutos para eso. Y podemos votar en esos 20 minutos. como lo decía el diputado Urrutia, fue un día bastante anormal porque no pasaba hace hartos años que terminaron una sesión pasada a las 4. Entonces, en función de eso, yo creo que el ministro no va a tener ninguna dificultad en que podamos dedicarle una sesión completa a la discusión del proyecto en la próxima sesión y escuchemos hoy día al gobierno en las otras materias, porque vamos a alcanzar a discutir a lo más un artículo que no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista. Y un proyecto que puede durar, yo creo, un año por lo menos. Bueno. Ya. Entonces sigamos. ¿Cómo? Sí, diputado Bobadilla. La convocatoria de hoy día era para votar en particular. Yo sugiero lo Las siguiente. dos cosas. Sí. Para escuchar al ministro, Sí, al Ministerio sí. de Salud y para empezar a votar en Presidente, particular. yo sugiero lo siguiente, para no dilatar esto, escuchemos la intervención de salud y escuchemos las intervenciones que pudiera hacerse al ministro y derechamente votamos la próxima semana. Yo eso es Para lo que no estoy seguir proponiendo. dilatando, porque lo que usted decía es que la próxima semana podíamos seguir escuchando al Ejecutivo. Y creo que No, ¿no? no dije eso. Ya. Pero dije algo que coincide en el... Mi propuesta coincide en el 98% con la suya, diputado Bobadilla. No, pero avancemos. Propongo que sigamos con integración hasta las 18:10, ya sea votando, discutiendo, haciendo preguntas al ministro. Después resolvemos qué hacemos en ese tiempo. Y cuando queden 20 minutos para finalizar, escuchemos a la representante del Ministerio de Salud. ¿Les parece? Continuemos. Abro la palabra para hacerle consultas al ministro de Vivienda sobre la presentación que acaba de hacer, que a mi juicio cambia bastante las conversaciones que hemos tenido. Señor Parragués, asiente. Señor Parragués, asiente. No, en la propuesta del tiempo. Uy, hay un humor de comisión y que es circular. Ya. Diputado García tiene la palabra. Perdón, presidente. Me hizo fuerza una parte que estaba diciendo el ministro que la hemos visto en algunas cosas, que indudablemente cada municipalidad tiene su normativa para las construcciones. Eso estamos absolutamente claros. Pero a mí me parece, ¿qué pasa, ministro, cuando usted dice que está el metro a un lado y en un lado se autorizan 10 pisos y en el otro se autorizan 2? Ya dice, ahora vamos a hacer integración. Y la municipalidad le dice, usted sabe que, ministro, no me importa mucho la integración. Aquí se va a seguir construyendo en 2 metros, en 2 pisos, hagan integración en los 2 pisos. Entonces, realmente o sea, después que usted lo dice, yo quedo pensando y digo, claro, no le prohíben que haya integración, pero resulta que usted pensaba poner 100 departamentos en integración, que es lo lógico, van a caber 6 departamentos. Entonces el señor va a decir, ¿sabe? Eso es lo que yo quiero. Y la municipalidad dice, yo no quiero en altura. Entonces, la verdad, el ministerio va a tener alguna facultad para poder corregir eso, porque si no, no sacamos nada. ¿Eh? Eso más o menos no. De eso se trata el proyecto. Esta cara de tonto que soy enfermo de hígado, pero le quiero decir que justamente lo que me preocupa Sí, pues, es que digo en que un usted lado está hay 10 atacando el alma metros, hay una de 10 pisos y al otro al frente hay una de 2. Sigamos con consulta. Claro. Sigamos con Claro. consulta al ministro. Diputado Cast. Ya. Sí, no, ministro, yo sí quiero hacer un alcance. Lo que pasa es que usted tenga hoy día que exponer el reglamento y que es la mejor y la forma más eficiente de solucionar las dudas de los diputados, yo creo que es un problema legislativo. Toda vez que aquí tengo el reglamento antiguo
que entiendo que fue corregido, que estaba en trámite en la Contraloría, y tengo el proyecto de ley, y efectivamente creo que casi todas las situaciones polémicas que se dieron, con polémica me refiero a discusiones en que hay desacuerdo, están en la frontera entre el reglamento y el... O sea, el reglamento efectivamente lo soluciona. Se hace cargo. Para bien o para mal se hace cargo. El problema es que tenemos que tomar una decisión de qué cosa es materia de reglamento y qué cosa no, porque le pongo un ejemplo. Usted acaba de decir con toda claridad que las zonas de integración urbana tienen que tener vivienda integrada. Cuestión que está definida en el reglamento, al igual que zona de integración urbana. Sin embargo, la ley que está en nuestras manos no establece la necesariedad de que haya vivienda integrada en las zonas de integración. Por el contrario, puede ser equipamiento, puede ser aporte al espacio urbano. Creo que el párrafo segundo de la modificación del 83 lo permite. No así el reglamento. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a una situación compleja, porque todo lo que usted nos está proponiendo como problema a las dudas que se han planteado por los diputados son cuestiones que no van a pasar por la mano de los diputados en esta comisión, sino que van a pasar por el reglamento, que yo creo que es lo conflictivo. Ahora, ¿cuál es la situación legislativa que eso nos presenta? Que nosotros nos vemos en la obligación de legislar exclusivamente lo que está en la ley, y no en función de lo que está en el reglamento, porque eso no es resorte nuestro. Entonces, le pongo un ejemplo. Cuando usted dice, un ministro tendría que estar loco para hacer un edificio de integración a contrario censo de lo que recomienda la municipalidad. El problema es que la ley aquí, la que yo tengo aquí, lo faculta para hacer eso. Y el rol de nosotros los legisladores, la pregunta del legislador es si un ministro loco puede o no puede cometer locuras. Y nuestra responsabilidad es hacer que sus locuras sean ilegales. Entonces, yo lo considero a usted un ministro completamente cuerdo, pero efectivamente la ley faculta a un ministro loco para cometer locuras. Y si usted me dice que lo acota el reglamento, yo me pregunto como legislador, bueno, pero ¿cómo yo voy a estar creando problemas en la ley que se solucionan mediante un reglamento que no pasa por las manos del legislador? Y ese yo creo que es el tope que vamos a tener. Con respecto al equipamiento y las viviendas, quería hacer un alcance, porque está estrictamente relacionado con lo que estoy planteando. Yo creo que ahí hay un problema de dualidad, de que son dos objetivos completamente distintos. Construir viviendas integradas en donde no hay equipamiento, construir viviendas integradas en donde hay buen acceso a equipamiento, a construir equipamiento en donde no lo hay. Son dos diagnósticos radicalmente distintos y dos soluciones distintas. Tanto así que nosotros estamos proponiendo que se incluya una nueva categoría, que es zona deficitaria. Porque si no, lo que termina pasando es que se va a terminar llamando integración a la construcción de equipamiento. Yo creo que son cosas bastante distintas. Y lo otro quería entender si me quedó claro. Usted está planteando que, tal como en la ley del 2014, tal como en el reglamento y tal como en el proyecto de ley, en la indicación de ustedes, sigue siendo consultivo para con la municipalidad. O sea, el corazón del beneficio normativo, que es poder pasar por encima de la norma municipal, sigue manteniéndose. O sea, si la consulta tiene una respuesta negativa, sigue estando facultado el ministerio para poder establecer el beneficio normativo. Tal como... bueno. No, gracias, presidente. No, que tiene que ver un poco con el comentario que se ha hecho, que se ha abierto, que es bien profundo. Y también, bueno, creo que recoge la discusión que se ha dado desde el minuto cero que empezó este tema, hace ya un par de meses atrás. Y mi pregunta va como complementaria, para tratar de quizás mejorar los contenidos de la discusión que hemos tenido hasta ahora, en el sentido de preguntar un poco al Ministerio, así en resumidas cuentas, cuáles serían los incentivos de los municipios, cuáles serían los beneficios, o sabemos el costo que tiene, ¿cierto?, en términos de lo que significa una densificación o una declaración de una zona de densificación o de prioridad de integración, pero cuáles serían los beneficios de generar y recibir ellos una densificación, o sea, en el sentido de que ¿por qué podrían ellos llegar a aprobar o valorar una densificación siendo que van a tener todos los costos asociados, digamos, a mantener esa población? Y si se está considerando alguna herramienta compensatoria o alguna herramienta para que esto no sea solo costo. Partamos por las últimas dos preguntas. Nosotros
lo que creemos y lo que como está ideado y pensado esto, es que el municipio o el territorio de la comuna ya tuvo una suficiente inversión pública, diputado, que hace necesario que se densifique. Y esa inversión pública es el metro, esa inversión pública son las vías o ejes estructurantes, o el CEFAM, o el consultorio, y por lo tanto, beneficios ya llegaron, ya llegó inversión pública. Y lo que está ocurriendo es que llegaron esos beneficios, llegó esa inversión pública y la planificación de la comuna señala que no quieren que viva más gente ahí, sino que quieren una densificación acotada, baja. Y eso nosotros lo consideramos que es injusto porque produce desigualdad urbana y impide a todas las personas acceder a esos beneficios que tienen ciertas comunas, que son normalmente las más céntricas de diferentes regiones del país. Y eso es lo que queremos corregir con esto. También van a venir beneficios asociados al municipio, que es este aporte al espacio público que lo comentaba el diputado Winter. Junto con la integración nosotros también podemos entregar beneficios para que existan aportes al espacio público en esas zonas que le permitan mayor inversión pública o inversión privada. Pero el sentido es corregir algo que está produciendo una desigualdad importante, que es la famosa desigualdad urbana, que hace que las familias de menor ingreso finalmente tengan que ir a vivir a la periferia o más allá de la punta del cerro, o en la punta del cerro literalmente en la comuna como es esta, la de Valparaíso. Y eso es lo que nosotros queremos corregir. Lo hemos conversado en muchas ocasiones con el alcalde Charp, con quien el presidente tiene buena amistad. Este barrio, el Almendral... Sí, pues. No, también. Este barrio, el Almendral, es un barrio que requiere densificación. Y nos encantaría que acá hubiese familias que accedan a este barrio con subsidio habitacional. Pero hoy día no podemos, porque el suelo es caro. Podemos dejar aquí esto. Vamos a densificar Santiago. Usted sabe, bueno, mejor no diga nada. Yo también pasé por acá, entonces. Pero estoy en otro rol ahora. Oiga. El presidente Piñera tenía un plan para llevar el Congreso. Sí. Está la maqueta, él la mostró. Sí. Había un proyecto muy bonito, presidente, me voy a tomar un minuto nomás. Había un proyecto muy bonito al final del Parque Almagro, desarrollado por un arquitecto Brunner en los años 40, que desarrollaba el Congreso ahí. Y la moneda lo miraba, se miraban por el Paseo Bulnes, pero no se materializó nunca. Ese era el proyecto que en algún minuto se había pensado de nuevo reflotar. Pero bueno, eso es otro tema. Vuelvo al barrio Almendral. El barrio Almendral es un barrio donde nosotros deberíamos avanzar en mayor densificación. Yo he hablado con el alcalde porque sabemos que se nos viene la normativa y vamos a tener esta posibilidad. ¿Por qué no el barrio Almendral puede permitir que en ciertas zonas o en ciertos lugares también puedan acceder familias con subsidio habitacional y no solamente familias con mayores ingresos, porque este es un barrio que se puede revitalizar? Aquí vive entiendo que como 700 familias, por lo que me decía el alcalde, y está el 20% del territorio de la comuna de Valparaíso, y además bien ubicado, bien centrado. Y aquí hay inversión, va a haber un tremendo proyecto que el presidente anunció, que es Varón, y que va avanzando bien, va a haber una remodelación de la avenida Argentina importante en los próximos 2 años, eso se va a producir y se va a concretar. Y nosotros también aprobamos un Quiero Mi Barrio para este lugar, para revitalizar el barrio Almendral. Y también aprobamos programas de vereda y una serie de otras inversiones públicas para revitalizar este sector. Entonces estamos mejorando este sector. Lo lógico es que a este sector accedan familias también de subsidio y de menores ingresos, a vivir acá con familias también de ingresos medios o de ingresos más altos. A eso es lo que queremos avanzar, y por eso pongo el ejemplo. ¿Qué familia? La familia que tenga su subsidio. Y si encontramos un sitio grande, porque nos traspasan algún terreno de alguna otra entidad pública, puede acceder un comité de vivienda y construir sus viviendas acá perfectamente. Eso es lo que buscamos. De altura tendría que ser, y una altura que tendremos que convenir con el municipio, porque yo no voy a entrar a las patadas, perdonen la expresión coloquial, con el municipio para decir, yo quiero acá permitir 6 pisos y usted quiere 2. No, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Evidentemente no van a ser 30 pisos o edificios gigantes que densifiquen y echen por tierra lo que queremos hacer en este barrio, pero ese es lo que estamos pensando y lo que estamos conceptualizando para que esto se produzca y se concrete. Entonces, es un poco la respuesta a la pregunta del diputado Kast.
Presidente, usted nos decía también ciertos temas que hemos anotado, que también los va a ir respondiendo si es posible, Gonzalo, porque tomó nota. Es evidente que, mire, yo también fui parlamentario y ahí me tomo una licencia nomás como reflexión. En algún minuto, claro, la normativa le entrega, y es tradición legislativa en Chile, facultades al Ejecutivo para que reglamente. La ley de aporte al espacio público es una tremenda ley, que hay un montón de especulación de qué va a pasar con ella, si va a ser buena o no, y le entregó la facultad de reglamentación al gobierno, y en este caso al Ejecutivo. Parte de esa reglamentación la hizo el gobierno anterior y parte la terminamos nosotros, y acaba de ser aprobada por la Contraloría y se le dio toma de razón y se va a publicar ese reglamento. ¿Ya salió? Sí, ya está. Hace un par de días atrás, ya está listo. Del aporte al espacio público. No, este no. De aporte al espacio público. Hace como 6 meses. Sí. Y esa ley, claro, y ahora está el reglamento y va a permitir que va a poder permitir, sí, pero ya empezó a aplicarse con normativa nuestra interna, claro. Y eso ha ido avanzando. Entonces, oye, yo simplemente una reflexión. Es evidente que los parlamentarios y el Congreso en ciertas ocasiones legislan, que es lo que habitualmente se hace, fijan criterios, normativas, requisitos, etcétera, y también le entregan al Ejecutivo la posibilidad de reglamentar. Pero claro. Presidente, sí, ya partió otra sesión en la que tengo que participar y que es muy importante. No quiero desmerecer su presencia, pero los profesionales del Ministerio de Vivienda conocen mi opinión, la he dado en casi todas las sesiones, y tengo varias dudas sobre el proyecto que me gustaría conversar con mayor dilación, pero hoy día salió una crónica en el diario La Segunda que me interpreta absolutamente, y es como si me hubieran llamado para una entrevista, porque prácticamente dice lo mismo que yo he dicho. Dice que el proyecto es bueno. Sí, pero que hay que hacerle varias perfecciones, ¿ya? Una de las cosas que yo he planteado es que me gustaría conocer cuáles son los criterios por los cuales los criterios objetivos, y que a mi juicio no deberían quedar en un reglamento sino en la ley. Por reglamento yo confío en su criterio, ministro. Yo creo que usted va a aplicar bien un reglamento y la ley, pero después usted no sé si viene otro ministro, como dijo el presidente, otro ministro que no va a ser tan criterioso y no lo va a aplicar como es el espíritu de lo que usted lo está inspirando en esta decisión. Entonces a mí me gustaría conocer en detalle, antes de proceder a la votación, cuál es el contenido de ese reglamento y cuáles son o al menos conocer cuáles son los criterios objetivos para determinar o declarar o hacer una declaratoria de un SIU o de una zona SIU. Y segundo, si van a haber incentivos económicos o de inversión pública para declarar esta zona, que a mí me parece fundamental, porque los planos reguladores, como todos sabemos, son una buena declaración de intenciones, que los compromisos que allí aparecen a veces se cumplen con 20 o 25 o 30 años después que se pensó el plan. Gracias, presidente. Está muy bien, y por eso queremos ahora corregirlo en el proyecto de ley. Ahora, la normativa que regula lo urbano y qué se construye, qué no se construye, cómo se planifica la ciudad o no, está la Ley General de Urbanismo y Construcción, y tan entusiasmante y nutrida en normativa es la ley como lo es la ordenanza, que es su reglamento, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y se ha demostrado históricamente que las modificaciones de una o de otra han sido dificultosas, porque requieren de un debate interno dentro del Ministerio con la Contraloría o dentro del Ministerio con el Parlamento, y por lo tanto no es que la reglamentación quede a criterio y a gusto del ministro de turno, sino que es una delegación que se le entrega al Ejecutivo con responsabilidad legal, evidentemente, yo no puedo hacer lo que se me ocurra, y con toma de razón de parte de la Contraloría, que también juega su rol y muy fuerte, y tiene en el caso nuestro, en el caso de vivienda, de los temas urbanos, urbanísticos, tiene un departamento muy fortalecido, con gente de mucha experiencia y de mucho conocimiento en temas urbanos, que ayudan mucho en la fiscalización y en la decisión y resolución de estos temas. Entonces, eso también quiero dejarlo claro, que no es que el reglamento sea una
una suerte de redacción subjetiva, dependiendo del gusto de cada ejecutivo y que no tenga ningún control ni fiscalización. Pero bueno, veamos las preguntas que teníamos, Gonzalo. Presidente, para darle la palabra. Gracias, ministro. Gracias, señor presidente. Yo creo que el ministro ha resuelto varios de los puntos. El tema de que ya el reglamento podemos estar de acuerdo en que es razonable en este minuto, etcétera. El problema del ministro loco o de que alguien cambie el... No, pero por eso... la dije yo. No, por eso estoy recogiendo ese punto. Yo comparto con el ministro la idea de que la reglamentación de una ley no es algo tan antojadizo ni tan discrecional, porque tiene un buen control de Contraloría, tenemos un sistema de protección de la legalidad de los actos administrativos y de los reglamentos a través de Contraloría que es muy potente, que no todos los países tienen este control previo de legalidad que hace que Contraloría vele por que se respete el espíritu del legislador. Si el legislador estableció que esta densificación tiene ciertos límites, etcétera, tiene que seguir respetándose. Si no se respetan, es poco... No, es que sí, yo creo que, bueno, cuando revisamos las indicaciones nosotros también presentamos indicaciones para precisar los temas. De hecho, los artículos que teníamos de los incentivos los acotamos bastante más precisamente por lo mismo, para ir directamente a lo que es más relevante. Para evitar estos espacios tan abiertos también. El punto no es aquí que quede a la absoluta discreción ni lo de los beneficios normativos, ni lo de los terrenos en arriendo, que son las dos grandes materias que se ha generado esta discusión, como de llevarlo al extremo, de que estoy dando una habilitación legal, pero hago todo el análisis de cómo la voy a ocupar, yendo más a un determinado extremo. Y efectivamente todo cuando se lleva a un extremo se distorsiona. En el fondo no es lo lógico, y el reglamento no puede pescar una ley y llevarla al extremo y pretender que Contraloría me va a aprobar un reglamento que lo lleve al extremo de la ley y traspase un límite que no estaba contemplado en la ley. Sí, yo creo que en ese sentido... y el tema de lo que señalaba el diputado René Manuel García, bueno, efectivamente en el caso ese que pusimos del metro, de una comuna quiere 2 pisos, la otra tiene 10 pisos, efectivamente a esa comuna que tiene un plan regulador que establece 2 pisos y bajas densidades, y tamaños prediales grandes, etcétera, lo que sea, lo que plantea esto es que no el Ministerio con su resolución no cambia el plan regulador, sino que establece un beneficio alternativo, una norma alternativa a lo que se puede construir ahí, y dice, no se van a construir 2 pisos, aquí se pueden construir 6 en la medida que usted contemple un porcentaje de vivienda para beneficiario del subsidio. No, es que esos 6 no me parece porque no es lo que quiere la comuna. La justificación de los 6 pisos va basada en un informe de potencial urbano, que es lo que mencionaba el ministro, de un informe de potencial urbano que tiene un diagnóstico del sector, que tiene información de otros órganos de la administración como transporte. En el fondo tiene que estar bien justificado que hay una capacidad de mayor carga del sector, de que el sector tiene la infraestructura necesaria de transporte, de espacio público, etcétera, para admitir una mayor densidad, y vía estos beneficios normativos se permite que por un plazo acotado de tiempo, que son entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años establece el reglamento. Estas zonas van a tener esa vigencia, no menos de 5 ni más de 10. Por lo tanto, es algo transitorio. El plan regulador después tiene que actualizarse también en algún proceso, tiene que contemplar también la integración, que es lo que estamos planteando en el proyecto de ley. Por lo tanto, no sé si con eso se responde la pregunta, que la municipalidad diga, yo dije solo 2, aquí la conversación con el ministerio es, el ministerio dice, oiga, que esos 2 no aprovechan el potencial que tiene este sector, que ya lo tiene otorgado por distintas inversiones públicas. No estamos diciendo que se va a ir a reventar un sector, como se ha discutido en algún momento, sino que es aprovechar los beneficios que se generan, que genera el crecimiento de la ciudad, especialmente cuando hay inversión pública asociada. Eso. Cuando ha habido metro, Parques metropolitanos, etcétera. Claro. Inversiones públicas relevantes en transporte y en espacio público, principalmente. Por ejemplo, diputado, nosotros estamos haciendo un gran proyecto del Parque Isla Cautín, al lado del puente, claro, que por eso lo recuerdo, al lado del puente del Tren Caicay, que es una culebra mitológica, que se aparece de noche. Aquí ha aparecido 4 años de día y de noche. Al lado de la del 10.000 hectáreas
Oye, es un puente muy bonito además, que es atirantado, que es el primero que se hace en Chile. Entonces está el puente que junta la comuna de Temuco con la comuna de Padre Las Casas. Está este parque maravilloso que se empezó a desarrollar en etapa de diseño en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y que ahora ya se materializó y se está construyendo y se pusieron las primeras piedras. En ese sector que se está revitalizando, que es el borde del río Cautín, lo lógico al lado del centro es que pueda existir un poquito mayor de densificación. Y existen muchos terrenos y sitios ahí, pero que no habilitan a eso. Entonces lo que nosotros queremos, y lo hemos conversado con el alcalde Becker, es que podamos permitir ahí que se densifique, que viva un poco más de gente. Entonces ahí aplican estos beneficios. Y nosotros le decimos ya, ok, densifiquemos, pero yo quiero ahí también familias con subsidio habitacional y que lleguen a ese barrio que va a ser un barrio céntrico, bien ubicado, al lado de un parque, cerca de Padre Las Casas, con un puente nuevo y además eventualmente un barrio cívico. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que el Servio y la Seremía se trasladen para allá en un futuro, no digo cercano. Eso, bueno, en fin, eso es lo que estamos buscando un poco con esto. A eso apuntamos y queríamos poner un ejemplo, bueno, Temuco, hemos puesto ejemplo de las comunas de los diputados, que un poco para poderlo graficar y poderlo llevar a lo más pragmático. Gonzalo. ¿Teníamos más dudas? Era el diputado Urrutia. El diario La Segunda, dijo. Sí. Se sintió interpretado. No será el siglo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el tema de los criterios objetivos. El ministro puso el tema del reglamento. Los criterios objetivos están en esta idea de distancias máximas de recorrido peatonal a determinados lugares, por lo tanto eso ya hace que las zonas sean muy acotadas, no puede ser una cosa kilométrica que abarque la mitad de la comuna, a ciertas infraestructuras relevantes o sectores que concentran equipamiento. Eso objetiviza el uso de la herramienta. En cuanto a los incentivos económicos de inversión pública, yo me adhiero a lo que dijo el ministro anteriormente. Estamos hablando de sectores en donde la inversión pública ya llegó o está llegando. Se está construyendo una línea de metro, se anuncia también un hospital y un parque. No sé si hay comunas que conjugan esas tres cosas: un hospital metropolitano más un parque al borde de un río más una estación de una futura estación de metro. Ahí hay tres inversiones públicas demasiado potentes. Puede haber otras inversiones públicas asociadas. Bueno, puede que esto revitalice un sector y genere otras inversiones, pero está más enfocado en que ya hay inversión pública y que haya aporte de los privados que van a verse beneficiados por estos incentivos normativos. Entonces, quiere incentivo normativo, perfecto, pero va de la mano con ciertos aportes al espacio público, por lo tanto, por ahí van los incentivos para la ciudad, la comuna. Miraba recién al diputado Fidel Espinosa y también en las comunas de su distrito y de su región se está produciendo mucha inversión pública que dice relación con espacios públicos potentes. Por ejemplo, en Puerto Montt vamos a remodelar la costanera de manera importante, desde Angelmó hasta lo que era la antigua estación de trenes. Queremos hacer un buen proyecto ahí. Lo lógico es que en esas zonas se produzca también un cierto grado de mayor densificación en algunos lugares de eso. En Osorno, que también es una ciudad que representa, el Parque Hot, que también está bastante postergado. Hoy día ya tenemos, entiendo que está a punto de obtenerse la RS, que nos va a permitir desarrollar ese parque urbano potente. Cerca de esas zonas, lo lógico es que pudiésemos también densificar y permitir que se construyan viviendas que puedan acceder familias con subsidio habitacional. Por eso voy poniendo ejemplos que dice relación importante con regiones y con ciudades donde nosotros invertimos, porque el diputado Urrutia decía, ¿qué inversión? O el diputado Castro decía, ¿qué inversiones van a llegar ahí? Ya llegaron a inversiones. Y lo que nosotros queremos es que ahí viva gente, además. No solamente que queden viviendo los que vivían antes, sino que vivan los que aspiran a llegar ahí. Y aprovechar la ciudad. El alcalde Pedro Aguirre Cerda, que tuvimos una reunión con él, nos contaba exactamente lo mismo. Él, entiendo que hay metro, y él lo que busca es que él quiere densificar el metro y se da cuenta que modificar el plano regulador le puede demorar exactamente los próximos 10 años, a lo mejor no va a estar ni el de alcalde. Entonces él me dice, ¿por qué no empezar a densificar desde ya ciertas zonas donde haya inversión pública? Eso es lo que estamos buscando. Entonces estamos con él
conversando y tratando de empezar a dibujar ciertas zonas donde podemos densificar esas zonas. Y lo que... No, sí, hace rato que venimos conversando. Está muy bien, está muy bien. No, sí, lo tengo más que claro. Solo para agregar un punto en tema de la inversión pública, efectivamente yo creo que está llegando inversión pública y puede que este tipo de herramientas lo que haga es que viabilice también inversiones públicas. La rentabilidad social de ciertas inversiones también va asociada a, por ejemplo, la posibilidad de densificar ciertos sectores, una extensión de metro o una determinada inversión de un parque o lo que sea. Si en el entorno de esa inversión se permite solamente baja densidad y son pocos los beneficiarios, bueno, también hay una combinación entre la densificación de ciertos sectores y las futuras inversiones públicas. Puede que vaya de la mano también una cosa con la otra, no que los beneficios van a traer inversión pública, sino que al revés también, la inversión pública llega gracias a esos beneficios normativos. Muchas gracias, señor ministro y señores asesores. Apasionante discusión. Vamos a continuar la próxima semana y vamos... ¿Cómo? Me comprometo a nombre de la comisión de que vamos a leer todos el comparado durante la semana que viene para poder hacer más eficiente la tramitación del proyecto. Así que, sin más... Claro, a comenzar a votar, sí, claro. Así que, sin más, le doy las gracias, ministro. No sé si se quiere quedar o si tengo que hacer un momento para que pueda salir. Porque a lo que usted sale, se le acerca a los diputados a pedirle cosas, entonces... Ah, es que yo pensaba... o se puede quedar como usted desee. No, yo para terminar simplemente Sí. una cosa muy breve. Lo de arriendo abusivo es un tema que nos interesa... Va a introducir la siguiente parte. No, nos interesa abordar. El Senado también está discutiendo este tema. Existen proyectos de ley. Nosotros creemos que reglamentariamente esto se podría mejorar y modificar bastante hoy día, si se quisiera. Y el proyecto de ley, yo lo leí, lo estudié, el que presentaron ustedes y está planteándose, y entiendo que vino Manuel José a dar su opinión como ministerio. Un poco entusiasmado se le vio. Sí. Que venía en un tono de poco entusiasmo, esa era la idea. Pero efectivamente podemos trabajar y ayudar a buscar un consenso que permita mejorar la normativa. Eso de todas maneras, presidente. Yo lo que sugiero nomás es que hay ciertos aspectos que a mi juicio pueden chocar con lo constitucional o no de fijar rentas o rentas específicas por ley, que los montos no excedan de cierto. Entonces, como muchas veces el Parlamento avanza y después se topan con el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional puede echar abajo la norma que ustedes aprobaron y que discutieron durante un año y medio, o lo que sea. Entonces yo sugiero que le den una mirada constitucional al proyecto. Yo no soy constitucionalista y en el equipo nuestro no tenemos expertos en materia de constitucionales, pero sí podrían verlo desde ese punto de vista. Yo lo sugiero, nada más. Usted estuvo ahí, sabe perfectamente. Sí. Muchas gracias, ministro y señores. Pero no se vaya, a ver si podemos... No, digo del Congreso, para ver si podemos... Pero dale tú, explícalo tú. Señora Grandón, puede pasar. Y muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Antes de eso, quisiera hacer una advertencia. El ex diputado Accorsi, a quien saludamos, está aquí presente. Y nos ha traído a todos los señores y señoras diputados un documento. Yo no conozco el contenido, así es que va a ser repartido entre los diputados. Señora Grandón, tiene la palabra y muchas gracias por asistir. Sí. Ya. Muy buenas tardes, honorables diputados. Mi nombre es María Paz Grandón, vengo en representación del doctor Emilio Santelices, ministro de Salud. Y básicamente
quería relevar el tema de la migración. La migración, propiamente tal, es un determinante social de salud. En la modificación propuesta de ley de 18.101 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para regular el arrendamiento y subarrendamiento y sancionar los casos que sean abusivos, en los considerando 2, donde hablan de población migrante, que carecen de situación migratoria irregular y desconocimiento de sus derechos, básicamente me gustaría relevar la condición de la migración hoy día. ¿Por qué la migración es un determinante social de la salud? Los migrantes, particularmente son los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad social y están expuestos a riesgos muchas veces desde el lugar de origen, también en el tránsito y, por supuesto, en el lugar de destino, enfrentándose a barreras de acceso de servicios básicos, barreras importantes del proceso, como procesos de exclusión, participación de la economía informal, tienen menor acceso a la atención de salud, a la vivienda y muchos viven en condiciones de hacinamiento, pudiendo contraer enfermedades infecciosas y estar expuestos a mayor riesgo de accidentes en el hogar, laborales, abusos sexuales, sexo transaccional, violencia o abuso de droga. A su vez, por otro lado, la salud mental del migrante también se ve afectada por el hacinamiento, sumado a la situación de discriminación que vive esta población y al proceso de duelo migratorio. De acuerdo a un estudio que había desde el 2011, cuyas fuentes escasean, los migrantes, independientes de su nivel socioeconómico, presentan un porcentaje mayor de consultas de salud mental comparado con la población nacional. Eso es un hecho. Y específicamente respecto al hacinamiento, la evidencia internacional también muestra que los factores asociados al hacinamiento afectan directamente la salud física y mental. Contribuyen a la aparición de patologías psicológicas y sociales. En Chile, particularmente un estudio de URRI del 2018, concluye que existe una respuesta asimétrica en la salud mental. Estar hacinado produce una... al estar hacinado por primera vez, al estar reducido en números de dormitorios, tiene un efecto significativamente positivo en el índice de síntomas depresivos. Y esto es equivalente a la magnitud de un fallecimiento de un familiar, para que entiendan el riesgo en la salud mental que están expuestos. ¿Por qué es importante esto? Yo les dejé un par de slides, no sé si las tienen ahí a la vista, para destacar que los migrantes, a diferencia de los chilenos, están en una situación más precaria. En el caso de las personas migrantes, el 81,3% están en una situación de arriendo de viviendas, de los cuales el 24% lo hace sin contrato de arriendo. Sin embargo, un chileno, nada más es un 18% el que arrienda, y de ese 18%, nada más que un 5,8% lo hace sin contrato de arriendo. Los arriendos sin contrato, en el caso de los migrantes, como dice muy bien ahí, supone mayor vulnerabilidad para las personas migrantes y su familia. Ahora, si analizamos el origen de cada una de estas migraciones, los más afectados son los haitianos, con un 54,5%. O sea, la mitad de los haitianos hoy día se encuentran en una condición de sin contrato de arriendo. Por dar un ejemplo. También están en segundo lugar los bolivianos y los peruanos. Por otro lado, la siguiente slide muestra la distribución porcentual del hacinamiento, dependiendo si tú eres nacido en Chile o si eres migrante. Y aquí también vemos unas condiciones de desigualdad importantes, donde el 22,9% de las personas migrantes viven en una situación de hacinamiento medio, alto a crítico. Hacinamiento entendido entre en el caso del medio alto, 3,5 a 4,9 personas dentro del recinto habitacional, y hacinamiento medio bajo, 2,5 a 3,49 personas promedio. En cambio, en el caso de las personas nacidas en Chile, un 8,3% viven en condiciones de hacinamiento medio alto crítico. O sea,
Claramente acá el porcentaje migrante es el que se ve más expuesto en situación de arriendo sin contrato. Eso quería relevarlo hoy día y en el fondo explicar que para nosotros como Ministerio de Salud es importante destacar que en las condiciones de habitabilidad se comprometa la salud y el bienestar de sus habitantes, como se señala en el considerando, en el proyecto de ley, en el considerando número 4. Básicamente, eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. No sé si el doctor Acorsi quiere complementar alguna cosa. Usted sabe muy bien cómo usar el micrófono, me imagino. Lo que pasa es que nos centramos en el tema de los migrantes porque en otras áreas hay otras autoridades de salud también que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, está la seremía, por ejemplo, por poner la misma municipalidad. Entonces, realmente se mezclan mucho la iniciativa. Pero creemos que un rol importante en la ley que ustedes puedan aprobar, hay que darle una mirada importante al tema de la migración, que eso va a afectar a muchas miles de personas y creemos que tiene que haber una solución dentro de la propia ley o el reglamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Corsi. ¿Hay preguntas? Diputado Olivera. Yo no es pregunta, es darle las gracias por haber venido y traernos esta información que creo yo es súper importante. Y bien alarmante. Porque además la señora Grandón dijo algo súper fuerte, que en el fondo el hacinamiento y el que las personas vivan en condiciones que no corresponden en este sentido, se compara a la depresión cuando tienen la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo creo que es un dato súper importante el que nos entrega, porque con eso, con mayor razón, tenemos que ser mucho más precavidos y tener, ojalá, altura de mira al momento de tomar la decisión sobre el proyecto, pues, y lo que se va a proponer y cómo va a quedar. Porque, de verdad, yo creo que ninguno de nosotros se imagina o se imaginaba que las personas estén viviendo en condiciones de hacinamiento. Sabemos que no lo pasan bien, que muchas veces las comodidades que se requieren no cuentan con ellas, pero notablemente o claramente aquí también hay un tema de salud mental. Y hoy día dentro de nuestro país una de las cosas que más está afectando a nuestra sociedad precisamente tiene relación con la salud mental. Así que yo les agradezco por los datos, porque nos traen estos datos y nos dejan el reflejo de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Sí, yo quisiera relevar un dato que me parece alarmante y que es el que toca más atingentemente el proyecto que estamos discutiendo. 24% de los migrantes vive en una situación de arrendamiento completamente irregular, sin ninguna clase de... O sea, cuando dice sin contrato de arriendo, me imagino que se refiere a que no hay nada, digamos. Yo creo que eso releva la importancia. O sea, según recuerdo, el 12% de los niños nacidos en 2018 en Chile son hijos de padres extranjeros, lo que significa que tenemos un porcentaje muy importante de la población del futuro de este país viviendo de manera completamente informal. Me parece alarmante y me parece como ese tipo de datos que te avisan que viene una crisis en la materia. Así que yo le hago el llamado a los diputados presentes y diputadas que cuanto antes votemos la idea de legislar ese proyecto que está presentado por diputados de Renovación Nacional, la UDI, Socialista, Revolución Democrática, Evópoli y yo que soy independiente formalmente. ¿Ya? Eso. Así que muchas gracias, señora Grandón, y quienes lo acompañan. ¿Cómo? Es que eran del distrito. No sé por qué le respondo. Porque todas las veces que he propuesto votarlo me han dicho que no. Po. Sí, diputado García. No, quedamos de votar en particular el proyecto de integración. El de subarriendo abusivo.
No, ok. Pero si no estoy proponiendo votarle, estoy manifestando que creo que es muy importante que lo hagamos, nada más. Ya, más o menos. Nos Sí. ponemos a disposición si es que necesitan mayores antecedentes desde el Ministerio de Salud para venir en una próxima oportunidad con Sí, alguna pregunta específica. Yo quisiera solicitarle que no... ¿Cómo? Sí. Sí, yo quisiera pedirles que si nos pueden entregar información porque había una duda específica que la manifestó varias veces el diputado Urrutia y yo voy a actuar en su representación, que tiene que ver con la aplicación del decreto número 194 de 1978. Si es que esa información no viene hoy día, obviamente la pueden hacer llegar de la manera que sea pertinente, pero el diputado Urrutia insistió mucho en que no era necesario regular de la forma en que nosotros lo estamos proponiendo, sino que esto se podía resolver mediante la correcta o una nueva aplicación del decreto 194. Y que le avisen a Urrutia que estoy tomando su representación. Muy brevemente, en honor al tiempo, mi nombre es Guillermo Olivares, asesor de la División de Políticas Públicas. Nosotros lo que hemos evaluado es que en la integralidad del derecho se desdibuja un poco las condiciones que permiten a través del Código Sanitario regular este tipo de situaciones, ¿ya? Dicho de otra forma, el Código Sanitario hoy día tiene un artículo especial que nos permite regular incluso el número de personas, a decir del artículo, que puedan vivir en una vivienda. ¿Cuál es ese artículo? El artículo 77, ¿ya? Pero lamentablemente ese artículo 77, si uno lo ve en la integralidad del derecho, han aparecido otras modificaciones posteriores en las cuales han diversificado cómo los organismos del Estado abordan las situaciones habitacionales en el país, ¿ya? Llámese, por ejemplo, la existencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿cierto? Las mismas facultades de la ley que ustedes pretenden modificar a través de este proyecto general de urbanismo, que también les permite al MIMBU regular y reglamentar ciertas condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, nosotros desde el lato tiempo, ya desde el siglo pasado, por decirlo de alguna forma, tenemos solamente la regulación y está establecida en el reglamento que ustedes están preguntando para autorizar sanitariamente los hoteles, ¿cierto? Y cualquier establecimiento derivado de aquel, y por lo tanto está muy establecido en la fórmula bajo la cual nosotros estamos regulando servicios, ¿cierto?, que se entregan a terceros en aras del derecho a la protección de la salud que cualquier persona tiene, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, nosotros a través de la Secretaría Regional y Ministerial de Salud asistimos, ¿cierto?, a cualquier apertura de un hotel o un servicio similar, ¿cierto?, de hospedaje con o sin alimentación, ¿cierto?, tanto en el ámbito del control preventivo como en el ámbito del control posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de abrir un hotel, un establecimiento, nosotros tenemos que dar la autorización sanitaria. Pero aquí no... ¿Qué vemos ahí? ¿Cierto? Son condiciones efectivamente de habitabilidad para el huésped, pero también condiciones de seguridad, de salud ocupacional, las condiciones de alimentación, los servicios higiénicos, el número de servicios higiénicos por persona, pero enfrentado en una fórmula, ¿cierto?, de un aval de protección. Pero ninguno de los casos que están en el objetivo del proyecto y del 24% que me parece alarmante, exacto, califican para que ustedes vayan a fiscalizarlo. Para allá voy. Exacto. Entonces, ¿puedo interpretar que el Ministerio de Salud está considerando que la actual normativa requiere modificaciones de manera urgente? Ni siquiera estoy diciendo cuáles. Claro, porque no basta con lo que hay. No basta con lo que hay, y lo que le quiero transmitir es que efectivamente el Código Sanitario, si bien anuncia una facultad, esta se dibuja con las facultades múltiples que tiene el organismo del Estado al momento de autorizar una vivienda con distintas finalidades. Efectivamente, no está regulado el hacinamiento propiamente tal, sin embargo, sí tenemos potestades sobre focos de insalubridad producto del hacinamiento. Ahí sí nos manifestamos, por supuesto. Y eso es lo importante en el fondo, cuando el hacinamiento produce en muchos casos situaciones de contagios y en caso de que esos contagios se agranden y hayan focos de insalubridad, es ahí donde va el Ministerio de Salud a verificar que no se siga produciendo, por supuesto. Sí. ¿Cierto? Para cualquier fin, ya sea propietario o arriendo o subarriendo, tú tienes que tener la recepción municipal. En la recepción municipal se aglomeran todo, ¿cierto?, la revisión de todos los servicios que esa vivienda tenga que tener desde el punto de vista sanitario. Sí, claro. Y por lo tanto se aglomeran los permisos de agua potable, de saneamiento, ¿cierto?, de electricidad y combustible y los diversos que tú puedas colocar, ¿cierto? Y en ese sentido ya existe una revisión del organismo administrador previa,
¿cierto?, de la vivienda en ese caso, con las distintas finalidades que después el propietario le quiera o le pueda dar. Si es que el subsidio ya escuchamos que no siempre se pueden subarrendar. Entonces, en ese sentido ya existe un control preventivo del administrador, y sumar una autorización sanitaria en la mirada general sería un poco excesivo, ¿ya? Entonces, desde la mirada global del proyecto, por lo menos nosotros desde la División de Políticas Públicas los vemos con muy buen ánimo el tema de que se pueda generar un concepto de habitabilidad que tenga criterios, ¿cierto?, de orden sanitario, que nosotros podríamos asistir, ¿cierto?, a la intersectorialidad, y además multiplicar la potencia del control preventivo, porque si bien hay un riesgo asociado que está evidenciado por la literatura que se mencionó acá, ¿cierto?, es una situación que nosotros queremos buscar el bienestar de las personas, por lo tanto, deseablemente queremos la ayuda de todo el intersector para que nos pueda aportar, y nosotros enfocarnos en la vigilancia sanitaria, que efectivamente hay problemas cuando hay, por ejemplo, brotes, ¿cierto? Por mencionar la TBC, una enfermedad la tuberculosis, que se transmite, ¿cierto?, en lugares de alto hacinamiento, ¿cierto?, y eso está evidenciado por la OMS, ¿ya? Hay otras enfermedades que no, por ejemplo, la lepra, si ustedes recuerdan, hace varios años atrás tuvimos un evento, y ahí supimos que en realidad la lepra hay que estar junto más de 6 meses con la persona para poder infectarse. Pero en la variabilidad, ¿cierto?, de los eventos, nosotros estamos atendiendo ese tipo de focos, por ejemplo, problemas de saneamiento. Es muy interesante, porque este proyecto surgió por los incendios. Fue más bien la motivación de... También tenemos ese tipo de aportación, una cosa la semana Pero acá ustedes pasada. agregan algo que no estaba en el... Exacto, entonces, como te digo, la mirada integral, nosotros con buen ánimo hacemos la vigilancia, y también, por ejemplo, los problemas de saneamiento, ordenamos la vacunación obligatoria, por ejemplo, si se salen los alcantarillados para vacuna de hepatitis A. ¿Ya? Entonces, enfrentamos de esa fórmula, pero vemos con buenos ojos que se resuelva la integralidad de la acción del gobierno por otros organismos. Estamos en el tiempo, así que les voy a dar las Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.